¿Es difícil creer? Pues yo digo que sí, que es muy difícil creer, pero más difícil es presentarnos como creyentes. Vamos por partes. Si a nosotros nos cuesta y se nos dificulta creer, veamos que también a los discípulos de Jesús les pasó algo similar. Por ello te propongo contemplar un fragmento del Evangelio según San Lucas. Y dice así: Estaban hablando de esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Espantados y temblando de miedo, pensaron que era un fantasma. Pero él les dijo: ¿Por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un fantasma no tiene carne y hueso, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Era tal gozo y el asombro que no acababan de creer. Entonces les dijo: ¿Tienen algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Lo tomó y lo comió en su presencia. Después les dijo: Esto es lo que les decía cuando todavía estaba con ustedes, que tenía que cumplirse en mí todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran la Escritura. El Evangelio nos presenta un primer elemento que hace difícil creer, que hace difícil tener fe, y este es el miedo. ¿Por qué tienen miedo los discípulos? Bueno, han apresado, juzgado y crucificado a su maestro. Tienen miedo de presentarse seguidores de Jesús, a quienes los romanos y sus propios hermanos judíos han sentenciado. Pero fijémonos que no solo el miedo impide creer. Veamos que los discípulos, posterior a que el resucitado les mostrara sus manos y sus pies, dice el texto que era tal la alegría que se resistían a creer. Entonces, ¿quién entiende a los discípulos? Primero, por miedo no lo reconocen y después, por alegría se resisten a creer. Recuerdan que en ocasiones se nos dice que no debemos buscar a Dios en los momentos difíciles solamente. Pues en parte tienen razón los que predican esta sentencia. Digo en parte porque a Dios debemos buscarlo en la alegría y con mucha más razón y más fuerza en los momentos difíciles. Pero fijémonos con atención, porque el hecho de buscarlo en las buenas y en las malas no significa que el Señor nos abandona o desoye nuestras plegarias. Cuán equivocados estamos pensando que Dios está con nosotros en los momentos exitosos y que nos priva de su presencia en los fracasos. Cuando nosotros alzamos la voz para agradecerle o suplicarle, no han llegado nuestras palabras a sus oídos y su presencia ya ha estado entre nosotros. Notemos entonces que la dificultad de los discípulos, quienes a pesar de entender que algo ha sucedido con su Señor, todavía no terminan de comprender. Esa falta de comprensión no es una debilidad, sino una oportunidad para identificarnos con los discípulos. Nosotros también tenemos dudas, tenemos momentos de tristeza que apaga o esconde la presencia del resucitado. Pero también tenemos momentos de felicidad en que pensamos de no necesitar nada de parte de Dios. Lo cierto y fundamental de este fragmento del Evangelio es que el Dios de la vida no nos abandona. No abandona nuestro camino, ni mucho menos nos priva de su presencia. ¿Es difícil creer? Bueno, me atrevo a responder que es un proceso lento y progresivo. A veces vamos adelante y en otras retrocedemos. Esto se entiende porque la vida es dinámica, así como tenemos etapas en donde nuestros proyectos fracasan, así también vienen temporadas donde nos sentimos todopoderosos. Si eres de los que se considera que le cuesta creer, no te preocupes, porque nuestro Señor está presente, nos acompaña en las buenas y en las malas. Y si eres de los que se considera creyente, no te escondas. No tengas miedo de ser testimonio del resucitado en tu vida y con tus acciones. Espero que esta pequeña reflexión te ayude y te invito a releer este texto, ver a los personajes, contemplar sus acciones, escuchar estos diálogos. Todo esto para sacar mayor provecho para tu reflexión.